Bien, continuamos con el método de Newton. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Una función polinómica de grado 4, eh, usando MATLAB y tomando como punto inicial 1,2, ¿verdad? Entonces se generan soluciones y se observa de que ya en la 11ª iteración, ya las componentes del vector P son muy pequeñas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues si son muy pequeñas, eh, su norma tiende a cero y la variación en cuanto a los valores de x y de y va a ser mínima. ¿Ok? Bien. Hablemos entonces ahora de razones de convergencia. En primer lugar, hablemos de la razón de convergencia del método del steepest descent. Si usted tiene una función cuadrática, ¿ok?, donde q es simétrica y es positiva definida, es decir, la función f es convexa, demostramos de que el alfa k lo podemos calcular de una manera cerrada, ¿verdad? Como el producto interior del gradiente por sí mismo sobre el gradiente por la matriz por el gradiente. Ok, entonces ya eso lo hemos demostrado y el teorema de convergencia nos dice lo siguiente. Cuando el método steepest descent con el método de búsqueda exacto se aplica a una función estrictamente convexa, entonces se satisface la siguiente desigualdad, ¿verdad? De que la diferencia de la norma de esas dos soluciones consecutivas al cuadrado es menor o igual que el cociente de la diferencia del mayor de los autovalores menos el menor de los autovalores sobre la suma de ellos al cuadrado por la norma, ¿verdad?, de xk menos la solución elevada al cuadrado, donde los alfas están ordenados y son los autovalores de la matriz Q. ¿Okay? Entonces, pues allí tiene la forma, ¿verdad?, de calcular o nos demuestra, ¿verdad?, este teorema de que si nosotros aplicamos el método del steepest descent a un problema cuadrático convexo, pues se tiene una convergencia de ese tipo. Continuamos con el steepest descent y decimos lo siguiente. Suponga que f es una función n variables, al menos dos veces diferenciable, y que las iteraciones son generadas por el método steepest descent con el método exacto de búsqueda de línea, converge a un punto X estrella, en el cual la matriz hessiana, la segunda derivada de f es positiva definida. CR un escalar que está entre lambda sub n menos lambda sub 1 sobre lambda sub n más 1 y 1, donde los lambdas son los autovalores de la segunda derivada de f evaluada en la cadena iteración. Entonces, lo que nos dice, ¿verdad?, de que para todo k suficientemente grande, el f de k, xk más 1 menos f de xk es menor o igual que el r al cuadrado por f de xk menos el valor de la función en el óptimo. ¿Ok? Entonces, pues, este teorema, ¿verdad?, también nos dice de que la convergencia del método steepest descent es buena. Es buena en el sentido de que nos puede llevar a una solución. Lo que no nos dice, ¿verdad?, es con qué rapidez se alcanza. Entonces, allí tiene, ¿verdad?, teoremas de convergencia para el steepest descent en el caso de una función cuadrática estrictamente convexa y de una función n dimensional que es al menos dos veces diferenciable. ¿Ok? Y que se obtiene el alfa por el método de búsqueda tradicional. Otro teorema ahora viene, ¿verdad?, la convergencia del método de Newton. Y como habíamos mencionado, el método de Newton es uno de los que tienen una convergencia más rápida, pero obviamente, como todo método, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Suponga entonces que usted tiene una función f que es n-dimensional y es por lo menos dos veces diferenciable, y que la matriz hessiana satisface las condiciones de Lipschitz en una vecindad de una solución X estrella, en el cual las condiciones suficientes se satisfacen.
Considera la iteración xk más 1 igual a xk más p sub k, donde p sub k es el negativo, ¿verdad?, de la inversa de la segunda derivada por el gradiente. Entonces, si el punto interior, ¿verdad?, x sub 0 es suficientemente cercano a x estrella, la sucesión de soluciones converge a x estrella. La razón de convergencia es cuadrática. ¿Ok? Y la sucesión de la norma de los gradientes converge cuadráticamente a cero. Ya de esto hemos visto ejemplos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la convergencia es cuadrática? Y entonces esto pues nos garantiza, ¿verdad?, de que el método de Newton tiene una convergencia cuadrática y también se añade en la parte A y la parte C. Pero recuerden, es bien importante la elección del x sub 0. Entonces, nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que el vector dirección del método Newton es el negativo de la inversa de la segunda derivada por el vector gradiente. Lo que queremos es demostrar de que efectivamente el P sub k es una dirección de descenso. Entonces lo que queremos es demostrar que P sub k igual a negativo la inversa de la segunda derivada por el gradiente, ¿verdad?, es una dirección de descenso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues nosotros partimos, ¿verdad?, de que P sub k es igual a menos el gradiente, ¿verdad? Perdón, la inversa de la segunda derivada por el gradiente. Y vamos a multiplicar por izquierda, porque es muy importante, ¿verdad?, cuando estoy multiplicando vectores, ¿por qué lado multiplicamos? Por el transpuesto del gradiente. ¿Ok? Entonces, pues lo que nos queda aquí es el gradiente del transpuesto por P sub k va a ser igual a menos el gradiente del transpuesto por la segunda derivada inversa por el gradiente. Pero como esta matriz es positiva definida, ¿verdad? Esta es positiva definida. Entonces, todo este producto es positivo. Eso implica entonces de que esta cantidad es menor que cero. Y recuerde que para que una dirección sea de descenso, pues cuando yo lo multiplique por el gradiente, usando el producto escalar, ese producto sea menor que cero. ¿Okay? Entonces, allí tienen, ¿verdad?, una demostración del método de Newton, de su dirección, que efectivamente es una dirección de descenso.